Buenas noches, mis amados hermanos. Yo espero que hayan sido bendecidos durante todos estos días que han pasado y que hemos estado en casa. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos disfrutar del estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, que lo hagamos con humildad, con sencillez de corazón, que tú nos des sabiduría, Padre, para poder escudriñarla y todo lo que encontremos en esta parte de este tiempo sirva para edificación de nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir adelante, que nadie desmaye, sino estemos completamente firmes para seguir, Señor, en lo que corresponde a nuestro deber y nuestra entrega para tu obra a través de nuestra iglesia. En el amor de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a terminar este último párrafo de estudio tomando en cuenta que la iglesia primitiva de este siglo, en el libro de los Hechos, pues nos da una amplia experiencia de lo que es precisamente predicar el evangelio, la responsabilidad, pero también a veces las reacciones tan severas que se viven en donde quiera, en cualquier parte del mundo, para predicar la palabra de Dios. Y todo este movimiento que surgió en estos días de la iglesia primitiva se debió precisamente a la persecución. Se acordarán ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, ahí en este capítulo 5, versículo 18. Lo voy a leer y óiganlo cómo dice. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego, hasta el capítulo 8, dice el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, dice, por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es lo que se le llama la diáspora, que significa la minoría de creyentes, en este caso judíos, en medio precisamente de un ambiente completamente pagano. Así es de que imagínense cuánto sufrió la iglesia. Recién había pasado la muerte precisamente de Esteban y de algunos otros mártires de la palabra de Dios, por lo cual dice la palabra del Señor que se esparcieron por diferentes partes de aquella tierra santa, o sea, de todo alrededor de Judea, de Jerusalén y de todos los lugares de esta región. Y al esparcirse, pues fueron los hermanos que perdieron trabajo, perdieron pertenencias, perdieron incluso familiares, y que pudieron irse a diferentes regiones, dieron origen a la conversión de muchos ahora creyentes. Ya se imaginarán ustedes qué bendición tan grande, porque esto es lo que pasa. Esto me recuerda cuando fue el gran problema de los hermanos perseguidos en Chiapas, en los altos de Chiapas.
Me acuerdo que la visita que le hicimos a los hermanos allá por Simojovel, por Acteal y Panteló y todos esos lugares más arriba todavía, pues se sentía la situación tensa de la persecución. Y algunos hermanos que fueron expulsados de esta región de Chiapas emigraron al valle prácticamente del estado, ahí cerca de Pijijiapan, más bien en Pijijiapan, y fueron a radicar en un lugar montañoso, a la orilla de un río que nunca había crecido, pero aquella ocasión fue tan fuerte las lluvias, toda esa tromba que bajó por el río, que la casa de los hermanos, muy sencillas, arrasó con ellas y algunos hermanos y niños murieron en esa situación, fueron esparcidos, pero a donde ellos llegaban, predicaban la palabra de Dios. Entonces de ahí surge lo que comentaba al principio con ustedes, que cuando una iglesia vive adecuadamente en los propósitos de Dios, en este caso les decía, en la comunión, o sea, estar juntos en armonía, porque lo amerita, lo requiere la situación. Entonces, ahí el Señor se manifiesta grandemente. Cuando la iglesia que vive adecuadamente sus propósitos en cuanto a predicar la palabra de Dios, está unida en oración, en este caso por la situación de esta persecución tan cruel, tan tremenda. Y ahora, para cerrar este estudio, pensar que cuando una iglesia vive adecuadamente en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, se une, está unida para suplir necesidades. Ya lo oyeron, hermanos, es algo, diríamos, no sencillo, suplir necesidades. Nuestra iglesia no ha tenido tanto esfuerzo como la iglesia primitiva, pero ha habido ocasiones en que hemos sido una iglesia hospedadora, una iglesia anfitriona con amor, con muestras de afecto a los hermanos de las diferentes misiones que Dios nos ha permitido tener, y aún aquí en la misma ciudad. Me acuerdo cuando hizo explosión un tanque de gas ahí a 1,5 cuadras del templo, pues acordonaron ese lugar y le pidieron a las familias que salieran de sus casas por el riesgo que estaban teniendo con el gas. Y me acuerdo que nuestro templo abrió sus puertas para que ahí pasaran la noche. Y yo me gocé bastante en hablarles del Señor, de mostrarles nuestro afecto, nuestro apoyo, en fin. Esa es una evidencia de que cuando la iglesia tiene y vive adecuadamente en los planes de Dios, mayormente la congregación, hermanos, en el plan del Señor, no es de ninguna manera que su pueblo, su iglesia, viva aislada. De ninguna manera. Nunca el Señor permitirá que nuestra iglesia o la iglesia de Él viva aislada. Algunos creen que no debemos, desde luego, mencionar a otros creyentes nuestras necesidades, debido a que tenemos la convicción de que Dios suple cada necesidad. Pero cuando la iglesia está viviendo esta clase de unidad, nos dice el Nuevo Testamento, haciendo bastante referencia
a creyentes que ayudan a otros precisamente del pueblo de Dios, o sea, a otros creyentes. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos. Ahora vamos a ver lo que nos dice el versículo 44 al 45 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor del capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, o sea, juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Oigan bien, dice, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí debemos hacer un énfasis muy fuerte. El poder, hermanos, en esa necesidad, como iglesia, suplirla. La practicamos, no digo que no. Estamos practicando la koinonía, estamos practicando la oración, estamos practicando el suplir necesidades. Estos días han sido de verdadero esfuerzo de la iglesia para apoyar y para bendecir a algunos hermanos. A veces creo yo que esto lo traemos por enseñanza precisamente de este hermoso capítulo. En esta etapa de la iglesia, los que habían creído, dice la Escritura, que eran de un corazón y un alma, lo que indica, oigan bien, ¿qué viene a su mente cuando usted oye esta expresión de este pasaje de la Escritura? Cuando nos dice que la iglesia y de todo, o sea, todos los que habían creído, era de un corazón y un alma. No era solamente sentimiento de compadecerse, no eran solamente palabras, no eran gestos de afecto de ninguna manera. ¿Saben qué era? Esto indica que tenían afecto los unos con los otros, afecto de Dios, o sea, una reciprocidad de amor cristiano, de amor filial, del amor de Dios, del amor ágape de Dios. Qué hermoso es pensar que la iglesia en ese tiempo tenía afecto. También, aparte de afecto, ellos tenían creencias y propósitos comunes. Ellos creían en el Señor y esa era una creencia general en la iglesia. Y además tenían también propósitos comunes. Todo debido a la relación que tenían con nuestro Señor Jesucristo en su vida personal, o sea, en su conversión. Entonces, la iglesia experimenta un crecimiento de todos los creyentes, mayormente judíos, porque eran de otras naciones y estaban llegando a Jerusalén, todos los que habían creído, porque dice que por todo Israel fue extendida la palabra del Señor, y entonces llegaban para aprender de los apóstoles y tener la comunión los unos con los otros. Dice el capítulo 2, ahí en el versículo 9, miren lo que dice la palabra del Señor. Partos, medos, alamitas y los que
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¡Qué movimiento evangelístico el de la iglesia primitiva! Pero así como eran añadidos, entonces, cuando la iglesia experimenta ese crecimiento de judíos de otras naciones, de creyentes de otras naciones, y concentrándose ahí para aprender de los apóstoles, se puso, oigamos bien, a prueba precisamente la iglesia. Cuando hay esta clase de crecimiento, cuando hay esta armonía, y el Señor añade a los que habrían de ser salvos o han de ser salvos por el testimonio, por la popularidad de la iglesia, porque la gente oye, porque entra y ve esos propósitos de Dios, de ser afables, tener afecto, darles una cordial bienvenida, platicar con ellos, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo quisiera que pudiéramos entenderlo bien, hermanos. Cuando llegan los nuevos creyentes, saludarlos, convivir con ellos. Ahora que tenemos este medio de comunicación, hay hermanos que nos piden que oremos por ellos. Y ¿saben algo que con todo respeto se los voy a decir? No lo vayan a tomar a mal, pero cuando veo mi teléfono y está alguien solicitándonos alguna petición de oración, yo no estoy muy de acuerdo en que solamente ponga ahí una figurita así y eso indique que estoy orando. No, los hermanos que están sufriendo, que están batallando, que están preocupados, tristes, que necesitan afecto, necesitan oír o leer palabras nuestras, un versículo bíblico, un pensamiento, una palabra de ánimo. Pero cuando ponemos una figurita, pues puede indicar muchas cosas. A lo mejor ya se murió, a lo mejor pues es que estoy tranquilo, a lo mejor quiere decir que soy un santo, quiere decir, porque en la iglesia no lo practicamos. Entonces, no, vuelvo a repetir, no lo vayan a tomar a mal, pero yo creo que debemos esforzarnos un poquito más, hermanos, y ser un poquito más atentos y poner una frase ahí, una palabra. Hermano, déjeme decirle que estoy orando por usted. Déjeme darle este consejo, déjeme darle este versículo y el hermano lo va a recibir con mucha satisfacción. Entonces, se pone a prueba la iglesia, no solamente en lo que se refiere al aspecto espiritual, sino hay algo bien importante. Cuando la iglesia crece, se pone a prueba en su economía y en su administración. Son dos cosas que no debemos perder de vista: su economía y su administración. Por eso nuestra iglesia hace presupuestos y tenemos una partida de acción social. El director de acción social tiene que ver esto con mucho énfasis en todo el sentido de armonía de la iglesia, porque dice que eran de un corazón y un alma. Así es de que todas las cosas las tenían con sencillez. El versículo 33 dice que a pesar de las necesidades que había adentro de la iglesia, no perdieron de vista, especialmente los apóstoles, la evangelización. Dice en el capítulo 4, los versículos 34 y 35. Así dice la palabra del Señor.
de la siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo creo que hoy sería un tanto difícil. Ahí hay algunas sectas, oigan bien, sectas que lo practican. El obispo o el dirigente, el líder dice: quiero que vendas tu terreno porque vamos a construir un templo allá en tal parte. Y la gente es obediente. Yo creo que han cambiado, desde luego, la cultura misma de nuestro entorno, pero cuando nosotros vemos que la iglesia está en el propósito de su evangelización, oigan bien, Dios añadirá bendición. No puede dejar el Señor a su iglesia a la deriva, porque Él enviará bendición, Los versículos entonces 34 y 35, hermanos, Lucas vuelve al tema precisamente de la unidad. Y el resultado de todo este esfuerzo, dice la palabra del Señor, que no había ningún necesitado. Y la razón, para concluir, mis amados hermanos, es que en esta relación, cuando la iglesia vive adecuadamente en la comunión, del partimiento del pan en las casas, y no olvidando el partimiento del pan en la cena del Señor. Hermanos, déjenme decirles que esto es bien importante. Hay hermanos que, aunque les anunciamos o les anuncia nuestro pastor o el pastor, este domingo toca la cena del Señor, algunos no van, algunos no les nace el partir el pan que el Señor lo hizo y nos lo pone como un ejemplo de fidelidad, de continuidad, hermanos, de una ordenanza. Pero no sé por qué no nos cae el 20 decir, bueno, pues la iglesia, la razón de la iglesia, para no despertar prejuicios personales, estaban en esta sintonía. Entonces la iglesia de este primer siglo, hermanos, una de las características que tenía es que no había celos de ninguna especie, no había robo. Hermanos, yo a veces oía a una hermana: aquí dejé mi paraguas o mi sombrilla, quién sabe quién se la llevó. Dejé mi Biblia y quién sabe quién se la llevó. Y ahí están los anuncios en la pantalla o en vivo para decir: hermanos, si alguien tomó la Biblia de fulano, por favor devuélvala. Y de repente, milagro, aparece lo que se perdió. En ese tiempo no era así. Y esto no está fuera de contexto con nuestra iglesia de este tiempo. La iglesia del Señor, si logramos vivir adecuadamente como una iglesia, no habrá esto, no habrá quejas, hermanos, porque así lo dice la palabra del Señor. Cerrando entonces, hermanos, este último estudio, quiero que veamos esta cita del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Dice la palabra del Señor, en el capítulo 25, el versículo 40. Si ya lo tienen, lo leo. Dice así: y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, hermanos, el participar precisamente de suplir las necesidades es en base de lo que dice la palabra de Dios en este versículo de Mateo. En cuanto lo hacemos a uno de ellos, lo hacemos para el Señor. Dios nos bendiga, hermanos, y permita el Señor que podamos vivir adecuadamente como iglesia,
Pensémoslo y que el Señor nos bendiga para que nuestra iglesia sea una iglesia de comunión, una iglesia de oración y una iglesia que supla necesidades. Gracias Dios por este tiempo, aunque un poquito largo, pero vale la pena pensar en este ejemplo precioso de la iglesia primitiva, que no ha pasado, Señor, a modas ni tampoco ha caducado. Es el ejemplo perenne de una iglesia fraternal, de una iglesia que ama y de una iglesia que cumple con su propósito, que es de predicar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.